Bienvenidos, queridos alumnos, a una clase más de orientación y proyecto de vida. El título de esta lección es Caín y Abel. Recordemos que Adán y Eva, tuvieron que ser sacados del huerto del Edén y empezaron a trabajar esas duras tierras y Eva quedó embarazada. Cuando ella dio a luz a su primer hijo, lo puso por nombre Caín y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un varón. Después de un tiempo, otra vez se quedó embarazada, y tuvo a otro niño y lo puso por nombre Abel. Cuando crecieron, Abel se hizo pastor de ovejas, mientras que Caín se dedicó a cultivar la tierra, le gustaba sembrar, y de esa manera cada uno tenía su oficio. Caín y Abel, los hijos de Adán, tenían caracteres muy distintos. Abel temía a Dios, le gustaba obedecer a sus padres y a Dios. Caín, en cambio, él albergaba sentimientos de rebeldía y murmuraba contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. Estos hermanos fueron probados, como lo había sido Adán antes que ellos, para comprobar si habrían de creer y obedecer la palabra de Dios. Caín y Abel conocían el medio provisto por Dios para salvar al hombre, y ellos habían de mostrar su fe en la sangre de Cristo. Los dos hermanos levantaron altares semejantes y cada uno de ellos trajo una ofrenda. Abel presentó un sacrificio de su ganado, conforme a las instrucciones del Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Descendió entonces fuego del cielo y consumió la víctima. Dios estaba agradado con Abel, que había presentado con mucho amor su ofrendita. Pero Caín desobedeció el directo y expreso mandamiento del Señor y presentó solo una ofrenda de frutos. No hubo señal del cielo de que este sacrificio fuera aceptado, por más que Abel le rogó a su hermano que se acerque a Dios, con amor, y que lo haga de la manera como él había ordenado. Incluso le suplicó. Pero Caín se enojó, se enojó por el consejo que le daba su hermano. Caín se presentó a Dios con murmuración e incredulidad en el corazón, tocante al sacrificio prometido y a la necesidad de las ofrendas. Su ofrenda no expresó arrepentimiento del pecado. No traería el cordero para mezclar su sangre con su ofrenda, sino que presentaría sus frutos, producto de su trabajo. Presentó su ofrenda como un favor que hacía a Dios para conseguir la aprobación divina. Caín obedeció al construir el altar, obedeció al traer la ofrenda, pero rindió una obediencia solo parcial. Omitió lo esencial, el reconocimiento que necesitaba un Salvador. Y así como Cristo debía venir como un cordero a morir, asimismo representaba, las ofrendas. Cuando traían su corderito, ponían sobre el altar, degollaban al animal después de haber confesado sus pecados, entonces esa ofrenda sí era aceptada por el Señor. Pero eso no hizo Caín. Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra Dios y contra Abel. Se disgustó porque Dios no había aceptado su ofrenda. A pesar de que Caín despreció el divino mandato, Dios no le abandonó a sus propias fuerzas, sino que se condescendió en razonar con él. Y el Señor le dijo: Caín, ¿por qué te enojas? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si tú haces bien las cosas, si tú haces lo correcto, serás bien recibido. Pero si haces lo contrario, entonces serás rechazado. Pero en lugar de reconocer su pecado, ¿qué hizo Caín? Siguió quejándose que Dios es injusto, empezó a abrigar envidia, odio contra su hermano Abel,
censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca del trato con Dios. Con mansedumbre y con un buen semblante, Abel trató de defender la justicia de Dios, defender la bondad de él, pero sin embargo Caín no cedía. También le recordó la misericordia de Dios al perdonar la vida a sus padres, porque en realidad cuando Dios dijo que cuando iban a comer de ese fruto del bien y del mal iban a morir, sin embargo Dios le preservó la vida, aunque la consecuencia es la muerte, pero tenían tiempo para arrepentirse, Dios los perdonaba y así ellos podían salvar su vida. Todo esto aumentó la ira de Caín, ¿sí? Hasta que en un día le invitó a salir a Abel al campo y ahí él con toda furia golpeó a Abel hasta que lo mató. Caín tuvo pronto que rendir cuenta de su delito, a pesar de que nadie le había visto, pero ¿quién lo estaba mirando? Era Dios. Y Dios le dice a Caín, Abel, dice a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él le respondió, no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Caín se había envilecido tanto en el pecado que había perdido la noción de la continua presencia de Dios y de su grandeza y omnisciencia. Dios conoce todo, Dios sabe todo. Así que recurrió a la mentira y dijo, no sé, yo no sé qué pasó con mi hermano. La sentencia no se hizo esperar. La voz divina que antes se había oído en tono de súplica y amonestación, pronunció las terribles palabras. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Cuando tú labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Serás errante y extranjero serás en la tierra. Imagínese, esa fue la sentencia que Dios le dio a Caín. Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para poder soportarlo. Me has expulsado de la tierra y de tu presencia. Me has hecho un vagabundo sin hogar. Cualquiera que me encuentre por ahí me va a matar. Y el Señor respondió, no, porque yo castigaré 7 veces a cualquiera que te mate. Entonces el Señor le puso una marca a Caín, ¿sí? Como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Luego, Caín salió de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Aunque Caín merecía la sentencia de muerte por sus crímenes, el misericordioso Creador le perdonó la vida y le dio oportunidad para arrepentirse. Pero Caín vivió solo para endurecer su corazón, para alentar la rebeldía contra la divina autoridad y para convertirse en jefe de un linaje de osados y réprobos pecadores. Este apóstata, dirigido por Satanás, llegó a ser un tentador para otros, ¿sí? Caín, por donde quiera que iba, ¿sí? Iba dejando su mal ejemplo, su mala influencia, para que la gente viera que Dios es injusto, ¿ya? Y así la tierra se fue llenando de personas llenas de violencia y desdeñando la autoridad de Dios. Por lo tanto, más adelante veremos qué pasó cuando la tierra se empezó a poblar y la tierra estaba llena de violencia, llena de pecado. La gente ya no se respetaba unos a otros y tampoco respetaban a Dios, ni lo alababan, ni daban su obediencia a Él. Al perdonar la vida al primer asesino, Dios dio al universo entero una lección concerniente al gran conflicto. La sombría historia de Caín y sus descendientes demostró cuál hubiera sido el resultado si hubiera permitido que el pecador viviera para siempre y continuara en su rebelión contra Dios. La paciencia de Dios solo inducía a los impíos a ser más osados
y provocadores en su iniquidad. Dios bendijo a Adán y Eva y les dio un hijo. Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel, dijo Eva, a quien Caín mató, y lo llamó por nombre Seth. Seth creció, sí, y Seth tomó el lugar de Abel. Con Seth, Adán y Eva consolaron su triste corazón, porque Abel ya no estaba en medio de ellos. Cuando Seth creció, tuvo un hijo y lo llamó Enós. Fue en aquel tiempo que la gente por primera vez comenzó a adorar al Señor usando su nombre. Para concluir, podemos decir que debemos dar nuestras ofrendas con fe, no dejarnos llevar por la envidia y el enojo, evitar la violencia física, así como lo hizo Caín, o la violencia verbal o emocional, y cultivar el amor y el respeto hacia los demás. Bien, así terminamos nuestra lección y les deseo un excelente día.